sí, el psiquiatra lo ha visto, pero dice que no entiende nada. Es decir, el psiquiatra ve que se le escapa, que hay algo más, que hay algo que no, que un muchacho de 10 años tenga una fuerza que no lo pueden sus padres adultos y sus hermanos mayores no pueden con él y están arrinconados y va. Ahí hay algo, un signo de que quizá haya algo preternatural. Que por supuesto el chico puede estar pues mal psicológica o psiquiátricamente, por supuesto. Y de hecho pues le he recomendado que se hagan una sesión de palingenesia, que es una técnica que era nueva, para averiguar las heridas. Le he estado preguntando qué heridas de seno materno puede haber, qué cosas, pero ahí hay algo más. Hubo un abuso, que yo creo que ha sido lo que ha marcado, porque los abusos son como una maldición. Y entonces autorizan, dan a los demonios un poder muy grande sobre la persona, ¿no? Porque era algo especialmente grave. El chico tenía muy poquita edad, tenía 5 o 6 años, cuando padeció durante un año una serie de abusos, ¿no? Entonces, abusos de tipo sexual. Entonces, por supuesto que se puede ver desde el punto de vista psicológico, pero lo que conviene es no caer en lo que vamos a ver ahora, que es el racionalismo. Conviene ver el contexto cultural en que nos encontramos, no solamente en Estados Unidos o Europa, en todo el mundo. Es un contexto ahora mismo porque estamos en la aldea global que decía Marshall McLuhan, ese libro que escribió, La aldea global, ya con los medios de comunicación estamos en la aldea global. Lo que pasa en Canadá, eso afecta a Perú y afecta a Sudáfrica y afecta a Benín y afecta a todas partes, porque ahora con los medios de comunicación, hasta la última abuelita del último aldea, del último país, del último sitio, le llega absolutamente todo. Y por eso, pues es importante saber el contexto. Yo había pensado que centrarlo en dos aspectos. Uno, en el que vemos hoy, el racionalismo, y otro, el tema de la ideología de género, la revolución sexual, porque son muy significativos de lo que está sucediendo en los momentos. Porque para saber a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que evangelizar, tenemos que conocer cuál es el enemigo que tenemos enfrente. ¿Con qué enemigo nos enfrentamos? Y ese enemigo es un enemigo muy concreto, que se ha ido gestando durante siglos. En la medida en que la Iglesia se ha visto desprestigiada por el mal ejemplo de sus pastores, heriré al pastor, dice Zacarías 13:7, y se dispersarán las ovejas, pues en la medida en que se ha ido produciendo ese proceso de desprestigio y que la sociedad se ha metido en el mundo de ese renacimiento, que es una búsqueda de un recomienzo, un reseteo cultural, pero ya no basado en los valores cristianos que han quedado desprestigiados, sino en el mundo grecolatino. Es el Renacimiento. Renacimiento que es una reacción que se produce como rechazo ante la Iglesia en el siglo XIV. Ya hubo una gran purificación, la tercera parte de la cristiandad falleció en 3 años, en 1348, 1350, por la peste negra, una peste bubónica que entró por Nápoles, el puerto de Nápoles, y se extendió por toda Europa y acabó con la tercera parte en 3 años. Cambió todo. Y una de las cosas que cambiaron fue esa mentalidad, esa cultura. Y ya una prevención. La fe empieza a suscitar pues desconfianza. Y ahí empieza el racionalismo. Luego pues vendrá el rechazo de la Iglesia por parte de Lutero, que por motivos políticos aprovecha que la Centro Europa, sus intereses políticos estaban enfrentados a los países del sur de Europa, al reino de España, al reino de Francia y a los estados pontificios, y entonces pues les da el pretexto con el sermón de las indulgencias y toda la reforma protestante que se inserta en eso. Fruto de esa reforma protestante es el racionalismo. Descartes. Pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esto de que pienso, luego existo? Pues que solo tiene trascendencia y relevancia en mi vida la razón. Y yo tengo que someterlo todo a la razón. Eso que le dijo Yahvé a Job, al santo Job, cuando en el capítulo 38
del libro de Job, después de que han intervenido los amigos de Job diciendo algo habrás hecho, y Job dice, no, pues yo no sé qué es lo que he hecho porque no soy consciente, ¿no? Pues el Señor le dice, mira Job, tú no te has rebelado contra mí, no me has rechazado, pero sí has cometido un pecado, que es el racionalismo. Has pretendido encerrar todo en tu cabecita y que hay muchos factores que se te escapan. Tú estabas cuando yo creé el mundo, cuando separé las aguas. Tú estabas cuando creé las lumbreras del universo. Tú sabes cómo paren las gacelas. Tú sabes, y Lefat va diciendo, capítulo 38 y 39, pues cómo nosotros no podemos pretender abarcarlo todo. Si hay que procurar entender a Dios porque nos ha hecho inteligentes. Y por eso, como decía Benedicto, el gran logro de la cultura cristiana ha sido la ciencia, la técnica, porque los monjes, conscientes de que el mundo es criatura de Dios, que nos ha hecho a su imagen, quiere que lo entendamos y que lo gobernemos, que dominemos la tierra. Y por eso se pusieron a la obra con la ciencia y la técnica, que son un invento europeo, son un invento cristiano, más que europeo, un invento cristiano que no se da en las culturas hinduistas, en tal, que ahí tienen praxis. Saben perfectamente dónde hay que pincharle a una persona, la acupuntura, para que reaccione pues, en la neuralgia de trigémino que está padeciendo, se le calme. O qué hay que hacer para activar su sistema respiratorio o su sistema linfático. Saben perfectamente, pero no saben el porqué. No han estudiado la ciencia, no han tratado de hacer ciencia al respecto. Bueno, pues digo que Descartes plantea que hay que cuestionar todo, pues, que es una consecuencia de ese cuestionamiento global del universo que había transmitido la Iglesia. Hay que cuestionarlo todo. Y entonces vamos a empezar por el pienso, lo único de que puedo fiarme es de lo que mi pensamiento desnudo pueda dar, lo cual es un error muy grande. Y antes citaba la palingenesia, el autor de esta práctica terapéutica psicológica. Él dice que el ser humano es como una sandía, que la parte, el cerebro es la corteza, que eso se tira, mientras que la parte mollar, la parte importante, es lo rojo, es el núcleo y que entonces, pues, eso que el gran error del racionalismo es despreciar el espíritu, porque la razón no es el espíritu, la razón es cerebral, es captar las utilidades de las cosas, para qué sirve, que sí que está ahí penetrada por el espíritu, por eso se llama cogitativa en el caso humano y no estimativa con el caso de los animales, pero y produce el concepto, que es algo más universal, pero es captar las utilidades. Y ningunea el espíritu, la trascendencia, ningunea los afectos, y eso ha causado unos problemas en la cultura occidental enormes, ¿no? Bueno, pues digo que es un proceso que Descartes plantea que lo que no es racional es irrelevante y que todo se tiene que someter a la razón. De ahí vendrá luego el positivismo, vendrán, o sea, distintos pasos de una cultura que se va alejando de la fe y que piensa que la fe, como llegará a decir en el siglo XVIII, si en 1517 se rechaza la Iglesia, en 1717, 200 años después, la masonería funda la primera logia y dirá el siglo de las luces, de la iluminación, que la fe se opone a la razón, que creen los que están castrados intelectualmente, porque la razón es algo que está por encima de todo y que la fe no es más que un obstáculo, como diría luego Marx, un opio, ¿verdad?, para pensar, para el pueblo, que no se cuestionen las cosas, que la gente se quede con el electroencefalograma plano, ¿no? Bueno, pues eso va a calar y va a hacer en el siglo de las luces que ya la luz del mundo no es Cristo, Dios de Dios, luz de luz, decimos en el símbolo niceno-constantinopolitano, sino que dirá que la luz es Lucifer, es el que nos abre a la ciencia del bien y del mal, a esa nueva comprensión de la realidad.
y que es la verdadera luz del mundo. Y por eso pues, se instauran esos cultos luciferinos que siempre han existido en la historia de la humanidad, pero que en el siglo XVIII, el siglo de las luces, del iluminismo, de la ilustración, pues tiene una especial relevancia. En el siglo siguiente, como reacción a esa frialdad del racionalismo, habrá como una reivindicación del corazón, de los sentimientos y de reclamar la importancia del deseo de felicidad, pero seguirán diciendo, la fe, la vida cristiana, Dios es un enemigo de la felicidad. Y eso lo dirán los maestros de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche. Marx en el plano social. La religión es el opio del pueblo. Cosa que es verdad cuando es una religiosidad falsa, pero no cuando hay una verdadera espiritualidad. En segundo lugar, dirá los maestros de la sospecha, a Freud, Dios es un enemigo de nuestra realización sexual, cuando es completamente al revés. Y la prueba está, pues como la sociedad actual, ya lo hablaremos en la siguiente charla, al hablar de la ideología de género, pues ha caído, ¿no? Pues en una frustración sexual monumental, porque eso no son las pautas, ¿no? Con las que el ser humano, para las que el ser humano ha sido criado, ¿no? Uno de los libros que tengo escritos y que no puedo publicar todavía porque me ha dicho una abogada que voy a la cárcel, una abogada de un ayuntamiento, me dice, va usted a la cárcel, ¿no? Porque ha sacado el Partido Popular de derechas, aquí en la anterior legislatura, sacaron en Madrid una ley, Alicia Fuentes, que dice que cualquiera que cuestione que la disforia de género es algo anómalo, que eso es un delito, y entonces pues que tiene que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, pues el libro que tengo escrito, que se llama Esto no funciona así, el software de la sexualidad, que es una divulgación de otro manual de antropología sexual que publiqué en el año 98, Amar con el cuerpo, y que está en internet, se puede consultar el libro entero en mi página web, ¿no? Pues en la de las6puertas.com, en otras publicaciones. Bueno, pues ese libro no lo puedo sacar porque ahora mismo cualquiera que cuestione, ¿no? Ese concierto que se ha hecho, ¿no? Que además que es un terror, claro, porque el gran drama que tiene el error es que no se resiste ante la verdad, y entonces lo que tiene que hacer es amordazarla, como hicieron con Cristo, amordazarlo, apalearlo, maltratarlo, asesinarlo, pero al tercer día resucita, que es con lo que no cuentan, ¿no? La verdad, pues, como decía este Václav Havel, ¿no? El que fue el primer presidente de Chequia, que batió al todopoderoso Partido Comunista Checo, pues que él sacó aquel libro del poder de los sin poder, y que contaba la leyenda del rey desnudo. Decía, ¿cuál es el poder de los que no tenemos poder? Pues decir la verdad. Y para que poder vencer al error, lo que hay que hacer es crear alguna plataforma de comunicación que nos permita difundirla. Porque la leyenda del rey desnudo es un rey que tiene el poder, tiene los medios de comunicación, convence a todo el mundo de que él es el que mejor viste cuando iba desnudo. Y entonces un niño que no había podido ser porque era sordomudo, aleccionado, en un desfile, dijo, pero si va desnudo el rey. Y entonces, pues todos los que se dieron cuenta, era sordo pero no mudo, se dieron cuenta de que lo que decía el chaval, pues dijeron, pues es verdad, eso lo he pensado yo, y el rey cayó. Y cayó, porque la verdad, en cuanto se permite, claro, la única solución que tiene el error es no permitir que se diga la verdad, no permitirlo, acallarlo completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que se dirá en el plan, dirá Freud, ¿no? Que Dios es un enemigo de nuestra realización sexual, cosa que es completamente falsa, porque la sexualidad humana ha sido creada para el amor, y entonces, pues, cuando se desvincula del amor, de la nupcialidad, del compromiso, pues entonces se pervierte, y entonces es súper frustrante, y por eso la gente va depravándose, como explica San Pablo en el capítulo 1, versículo 18 y siguientes de la carta a los romanos, van depravándose hasta caer pues, en el pecado contra la naturaleza.
¿no? Entonces, pues, pero todo porque no llena, porque cada vez, como los vicios, como la droga, cada vez se consigue menos con una mayor inversión de energías, ¿no? Bueno, pues digo que Freud dirá que Dios es un enemigo de nuestra felicidad en el ámbito sexual, y Nietzsche en el ámbito de la realización sexual. Marx en el ámbito social, en el ámbito de la realización personal, quiero decir. El superhombre, el superhombre. Yo me autorrealizo, como dirán todos estos libros de autoayuda, del mindfulness, del yoga. Yo me voy a salvar por mis propias fuerzas. Todo es una mentalidad racionalista aplicada al ámbito emocional, ¿no? Luego, pues, después de los maestros de la sospecha, ya en el siglo siguiente, en 1917, ahora que hemos celebrado la Virgen de Fátima, pues en ese año la revolución bolchevique, menchevique, el comunismo, que rechaza a Dios. Si Lutero había rechazado la Iglesia, los masones, la Ilustración había rechazado a Jesucristo, ahora el comunismo rechaza a Dios. Y se busca pues una revolución puramente en el plano puramente material. Algo que tendrá unas resonancias en el ámbito de la Iglesia cuando se introduce con el planteamiento de la teología marxista de la liberación. Una interpretación marxista, es decir, materialista y dialéctica, es decir, materialista, la salvación que viene a pedir, que viene a proponer Cristo, es una salvación aquí, en este mundo. No, por supuesto que hay que transformar el mundo, pero sabiendo que la salvación plena solo se obtiene en la vida definitiva, en el cielo. Y esa salvación, esa liberación, se obtiene por medio del odio y de la guerra, de la dialéctica, que es lo único que funciona. Y así pues ha estado tan extendido, sobre todo por todo Latinoamérica, esa teología marxista de la liberación, que fue objeto de dos documentos de los tiempos de Juan Pablo II, la Libertatis Conscientia del año 84 y la Libertatis Nuncius en el año 85, que desmonta a Juan Pablo II cuando le preguntaron bueno, ¿qué se puede hacer con el comunismo? Dijo, dejemos que el mal se autodestruya a sí mismo. Él era consciente de que estaba a punto de caer, de desmoronarse el régimen soviético. Lo que no estaba a punto de desmoronarse era la mentalidad comunista, la mentalidad materialista dialéctica, que luego que resurgió, tuvo un tocón que rebrota en la ideología de género, 50 años después. Entonces, pues digo que es un proceso de rechazo de la fe, de desprestigio de la fe y de recurrir, como diría Descartes, a la razón para juzgarlo todo. Eso se introduce en la Iglesia. El Papa Pío X, que era un hombre pues, con muy buena cabeza, y la verdad es que muy sensato, y con mucho sentido del humor, pues este Papa, él, que se le critica, que si era muy de talibán, que tal, basta leer sus documentos para... Yo creo que es que no, leemos muy poco y estudiamos muy poco. Entonces él explicó que en la traslación adentro de la Iglesia, o sea, en la Iglesia había un deseo de renovación. ¿Por qué? Porque la Iglesia durante 15 siglos ha estado en Europa, ha estado siendo una Iglesia estatal, ha estado evangelizando desde el poder. Cuando pierde el poder, eso ha sido un desastre, ¿no? Cuando pierde el poder, pues la Iglesia se queda como a cuadros. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no sabemos cómo evangelizar esto. Hombre, sí sabemos, porque en los países de misión se había evangelizado no desde el poder, en muchas ocasiones, sino con los mártires, ¿no? Como ha pasado en Asia, como ha pasado en muchos lugares. Pero la evangelización en América ha sido una evangelización asistida con el poder. O sea, hay que no perder de vista eso. Entonces, cuando la Iglesia pierde los estados pontificios, en 1870, los masones le hicieron el gran favor a la Iglesia, que es la de quitarle los estados pontificios. Claro, el papado se queda, el bueno del Beato Pío IX, se quedó a cuadros, que llevaba, es el pontificado más largo de la historia,
pensaba que era una tragedia, cuando ha sido algo estupendo, ¿no?, que le ha sucedido a la Iglesia. Y desde entonces el Papa ha recobrado pues, un prestigio muy grande al no meterse en asuntos en los que no tenía por qué meterse. Como siempre insiste Francisco, desde que fue elegido, dijo, oye, que yo no soy el sucesor de ningún rey, ningún príncipe, soy el sucesor del pescador de Galilea. Que claro, que aunque cuando uno viene a Roma se encuentra todo lleno de palacios, pero eso no tiene mucho que ver con el Evangelio. El Evangelio está en otro orden de cosas, ¿no? Bueno, pues cuando la Iglesia se plantea que tiene que evangelizar y hay todo un movimiento de renovación. Está el movimiento litúrgico, está el movimiento en el plano teológico. Yo pues, recuerdo cuando hice la tesis sobre el Espíritu Santo, mañana que es la fiesta del Espíritu, claro, me tocó estudiar pues, todo ese movimiento teológico de renovación en lo que concierne a los estudios trinitarios, en particular a la neumatología, al Espíritu Santo, ¿no? Y había todo un movimiento de renovación en muchos ámbitos que acabó plasmándose en el Concilio Vaticano II, que es una maravilla en el sentido de que tiene todos los mimbres para replantear la nueva evangelización. Lo que pasa es que es un concilio por el momento frustrado, porque en lugar de transmitir los documentos, lo que se transmitió es un supuesto espíritu del concilio, que eran los debates que se tenían y no las conclusiones aprobadas de esos debates, ¿no? Porque los que querían determinadas cosas, que eran un planteamiento muy racionalista de la Iglesia, una respuesta racionalista a la crisis de la Iglesia, pues claro, no habían ganado, por así decirlo, sino que, bueno, el Espíritu Santo fue haciendo que fueran saliendo unos documentos muy sensatos, que son muy enriquecedores, ¿no? Y que además, ya digo, que tocan todos los palos, ¿no? Todos los aspectos que había que tocar, ¿no? Porque las preocupaciones de la Iglesia estaban retomando también, pues si en el Concilio Vaticano I tenían 51 documentos preparados, cuando entran las tropas italianas, invaden, al irse las tropas francesas que defendían los estados pontificios, se tuvieron que ir a la guerra franco-prusiana y entonces pues entraron las tropas italianas y se tuvo que suspender el concilio. Sine die. Ya no se volvió a retomar y solo se habían tratado dos, el tema de la infalibilidad pontificia y el tema de la revelación de la vida natural, de tal. Entonces, los demás temas no se habían tratado y quedaron para mejor ocasión, se retomaron y luego otros aspectos que también se tuvieron en cuenta. Entonces, digo que Pío XII denomina, dice, bueno, la introducción, o sea, ese movimiento de renovación que es necesario en la Iglesia, se puede malograr por el modernismo, que es una versión eclesial o eclesiástica, más que eclesial, porque no es de iglesia, no es eclesial, no es de iglesia, no está en sintonía con la fe. Una versión eclesiástica en el mundo eclesiástico de todo este movimiento de rechazo, de todo este movimiento de racionalismo, de rechazo de la fe. Y entonces, pues él saca una serie de documentos que fueron pero que no fueron suficientes para conjurar esos peligros, ¿no? El Papa Benedicto, que es el Papa teólogo, es un regalo que hemos tenido en la Iglesia en los momentos de gran confusión, pues el Papa Benedicto decía que el gran mal, y él lo expresa además en su libro Jesús de Nazaret, que el gran mal de la Iglesia del siglo XX ha sido el racionalismo exegético, la consecuencia, el arrianismo en la cristología, y la consecuencia de ese arrianismo, el relativismo en la moral. Explico. Si uno, a la hora de interpretar, hacer una exégesis bíblica, a la hora de interpretar la Biblia, en lugar de interpretarla en esa, de acuerdo con el Espíritu Santo, que es el que ha hablado por los profetas, y es el que se ha suscitado
ese depósito de la fe. Y es el que se ha encargado, el Espíritu, de que se transmita fielmente. Y es el que ha promovido que se ponga por escrito en determinados momentos estelares de la historia del pueblo de Dios, de la antigua alianza y en la nueva alianza. Si el Espíritu Santo, no tiene en cuenta, o sea, uno no tiene en cuenta esa acción del Espíritu Santo, sino que interpreta toda la Escritura en clave racionalista. Todo lo que no tenga una explicación racional no se acepta. Es un mito que hay que desmitificar, desmitologizar, dicen todos estos autores, desmitologizar la Biblia. Entonces, claro, dice, no, Cristo no hizo milagros. Es que la gente entendía que aquello que no sabían explicar lo atribuían a una cosa milagrosa. Cristo no expulsó demonios porque no existen esos seres. Lo que pasa es que la gente en esas culturas ancestrales tenían la costumbre de atribuir a entidades que hoy sabemos, porque somos muy avanzados, que son entidades inexistentes, y decían que, y claro, Cristo lo que hizo fue, pues a través de su poder sugestivo y tal, pues liberar a esa persona de esas sugestiones, pero no es que expulsara a ningún demonio. O sea, va quitando de toda la Escritura cualquier signo de lo sobrenatural, de la acción de Dios. Y por tanto, queda reducida a pavesas. Y la primera consecuencia es que indudablemente, que si lo que dicen las profecías no son verdaderas profecías del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías, si Cristo en realidad no resucitó, sino que resucitó la fe de los cristianos que se habían hundido y empezaron otra vez a confiar en su persona, en sus ideas. Y oiga, Señor, ¿y usted por qué cree que resucitó la fe de esos cristianos? Porque lo vieron. Y por eso dieron su vida, como recuerdan totalmente todos los hechos de los apóstoles, recuerdan los evangelios, recuerdan todos los escritos neotestamentarios, que fueron testigos de la fe, mártires, hasta derramar su sangre por esa fe. Entonces, claro, si uno quita todo lo que exceda nuestra racionalidad, estamos perdidos. Entonces, quitamos todo lo sobrenatural. Y es lo que ha pasado. ¿Por qué Benedicto, que es un teólogo de primerísima fila? Yo siempre digo que hay dos grandes teólogos. Hay más, pero el padre de Libac, que yo me he dedicado a la teología, a la antropología teológica, ha sido mi materia más que dedico más tiempo también. He dedicado mucho tiempo a explicar la introducción a los libros históricos del Antiguo Testamento, pero he dado muchas clases sobre eso, pero más mi especialidad, pues yo soy filósofo y luego pues teólogo más relacionado con eso, pues ha sido la antropología teológica. A mí, pues, padre Elibar me parece que es una persona pues muy genial, muy importante, pero en su conjunto, en su obra, tocando todos los palos, los dos grandes han sido von Balthasar y Ratzinger. Yo siempre digo lo mismo, con la diferencia de que von Balthasar hay que esforzarse mucho para entenderlo y a Ratzinger se le entiende todo. Porque, como dice Santo Tomás de Aquino, es propio del que sabe no preocuparse de las palabras y entonces transmite con una facilidad, con una connaturalidad muy grande, ¿no? Y eso le pasa mucho al Papa Sabio, al Papa Teólogo. Y uno dice, vamos a ver, este señor con lo mayor, que él reúne, cumple su tarea como alemán que es, pues le toca ahora, decano del Colegio Cardenalicio, convocar. Le había pedido a Juan Pablo II que le dejara retirarse. Juan Pablo II le dijo que esperara a que muriera. Bueno, ya muerto, ahora ya me voy, pero me toca convocar el cónclave y entonces iban y lo escogen a él como papa. El hombre que ya estaba, que se iba a su casita y a disfrutar, a trabajar a gusto, a escribir, a tal, pues le toca gobernar la iglesia. Entonces, agotaban sus fuerzas, uno dice, vamos a ver, ¿cómo se le ocurre escribir un libro sobre Jesús, de Sagrada Escritura, de exégesis bíblica? Pues porque, y él lo explica, porque la raíz de todo el problema del siglo XX ha sido precisamente ese, el tema de la exégesis bíblica, que ha sido el racionalismo. Y entonces él, de poder a poder, de teólogo a teólogos,
él los llama teólogos ficción, que hace falta mucha parresía, mucho atrevimiento para decirlo así, sin ambajes, ¿no? Teólogos ficción. Y es verdad, no son teólogos. Yo esto, que lo había escuchado, pues, hombre, yo confiaba en su buen criterio, pero es que me tocó, cuando todavía no me había metido a fondo en el tema de la Sagrada Escritura, pues resultó que estaba en una parroquia donde en la parroquia de al lado había un sacerdote estudiante que llevaba 7 años con la tesina empantanada en estudios bíblicos. Y entonces una amistad común le dijo que hablara conmigo, a ver si yo había sido jefe de estudios en teología y tal, y entonces que si podría dirigirle pues para salir del apuro. Y le pregunté a mi párroco, le pareció bien que destinara el mes de agosto, que es un mes que en la parroquia aquella estaba todo el mundo de vacaciones, para ayudarle a este sacerdote. Y entonces nos dedicamos en cuerpo y alma a sacar del bloqueo. Entonces, era una tesina sobre el Marcos 1, 16, 20, la llamada de Andrés, Simón, Santiago y Juan. Entonces, bueno, pues yo disfruté muchísimo porque además aprendí mucho de exégesis bíblica, pero sobre todo fui descubriendo, y le decía a este señor, vamos a ver, fulano, lo primero que le dije, tú conoces los documentos relevantes de la escritura, del magisterio sobre la Sagrada Escritura, y me dijo, ¿cuáles? Dije, este. No, nunca me han hablado. ¿Cómo pues no te pueden haber hablado en la facultad? Nunca, jamás le habían hablado de esos documentos. Y digo, entonces, ¿qué te han dicho? Que no, del magisterio no se habla aquí en esta facultad. Ah, vaya, qué bien, qué bonito. Pues sí que estamos buenos. Una exégesis bíblica que no tenga en cuenta, ¿no?, la orientación de los maestros en la iglesia. Y entonces, cuando ya nos metíamos en los temas, le dije que yo no le iba a ayudar si él no se leía esos documentos. Una vez que se los leyó, lo examiné al respecto y vi que los había leído, y entonces ahora sí, pues mira, yo lo que no estoy dispuesto es que tú te vuelvas a Guinea y seas el gran gurú de la exégesis bíblica en tu diócesis y no tengas ni idea de lo que ha dicho la Iglesia sobre estos temas. Esto no estoy dispuesto, por tanto, olvídame si tú no te estudias esto. Lo hizo y entonces ya nos metimos. Entonces estaba, que es que no daba crédito, claro. Una persona que es universitario, que es profesor de universidad, que ha hecho unas tesis, que ha estado implicado en lo que es la investigación científica, encontrarme la frivolidad con que estos supuestos exégetas pues trataban la Sagrada Escritura. Y él decía, pero vamos a ver, este Bullmann, esta afirmación que hace, que tú recoges, la demuestra y dice no. Simplemente lo postula. Digo, bueno, ¿y eso? Pues tú, ¿por qué pones que esto es palabra de Dios? Tú di que Bullmann asegura, no se sabe en qué lo basa, asegura esto, pero. Entonces fuimos viendo cómo procedían estos teólogos ficción. No eran teólogos, no eran científicos, no eran gente seria, no eran rigurosos, no argumentaban las cosas y sobre todo no tenían fe, y la teología es la ciencia de la fe. Y para lo cual, pues claro, sin la fe no se puede. Entonces, digo que este es el primer punto, decía Benedicto, la exégesis racionalista. Una vez que se ha hecho una interpretación de la Biblia en la que no hay nada sobrenatural, Cristo no es Dios. Es un hombre estupendo, un hombre muy inspirador, un hombre, pero no es Dios. Y como me decía una persona en mi anterior parroquia, que en un concurso de Biblia que estaban dando, pues decía una participante, a mí que Cristo sea Dios me preocupa, no me interesa, no me preocupa. A mí lo que me preocupa es como hombre, porque es tan inspirador. Y entonces esta señora que estaba asistiendo, pues le dijo, pues mira, a mí es que como hombre no me interesa si no es Dios. Porque a mí lo que me interesa es que es un Dios que me está hablando a través de esa humanidad santísima. Si no, ¿por qué le voy a dar más relevancia, le voy a prestar autoridad si no es Dios? Y es la tercera conclusión. O sea, digo que esta exégesis bíblica da lugar a una cristología arriana. O sea, que en España, por ejemplo, hay varios autores
pues que además muy conocidos, que han sacado libros muy conocidos y que al final los pastores han tenido que decir, bueno, esta cristología no es muy allá, tal, un poco compaños calientes, ¿no? Pero bueno, lo han dicho, de varios autores, pero es que en los seminarios se está estudiando determinada cristología, la que te dice que Jesucristo es un hombre estupendo, que no sabía cuál era su misión, y oiga, y a los 12 años en el templo, que les dice que debía estar en las cosas de su padre, ¿y usted de qué va? Léase el Evangelio, si es que no lo ha leído, es que no lo ha leído. Bueno, pues que cuando llegó el bautismo recibió el conocimiento de su misión y que entonces pues se pone a cumplir esa misión, pero que él no es Dios, sino que es, bueno, pues una especie de neonestorianismo, un arrianismo pues que se extiende, claro, pero ¿cuál es la consecuencia? Pues indudablemente, si Jesucristo no es Dios, no nos ha redimido. Y dirán esto, es que no hace falta que nos redima de nada, porque en realidad no existe ninguna esclavitud, el pecado no existe el demonio, no existe, o sea, claro, se ha ido quitando de la Biblia todo lo espiritual, todo lo que nos trasciende, todo lo preternatural y todo lo sobrenatural. Y por tanto, si no existe demonio, no hay pecado original, no necesitamos redención, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la fe al cesto de los papeles. Como dicen aquí en España, en Sevilla, le aplicamos, dicen los curas, me llega un documento que no me interesa, le aplico el artículo sexto, que es al sexto de los papeles. Artículo sexto. Bueno, pues eso, el artículo sexto. Toda la fe se le aplica el artículo sexto. Y Cristo no es Dios. ¿Y cuál es la consecuencia en el plano moral? La consecuencia en el plano moral es Alemania. Lo que ha pasado la semana pasada en Alemania, que el 80% de los obispos han autorizado a sus curas a bendecir uniones homosexuales y a celebrar eucaristías en las que se imparta la comunión a gente no católica. Y como decía Casper, el cardenal Casper, por desgracia, decía, ¿pero qué más da el darles la comunión a los luteranos o a de otras confesiones si nuestros católicos comulgan no se enteran? Pues es igual. Pues ¿pero qué está usted diciendo? Pues remedie el que el católico se entere, pero no devalúe el misterio eucarístico, que el que come o bebe el cuerpo o la sangre de Cristo indignamente, se come y se traga su propia condenación. ¿Qué está usted diciendo, Monseñor Casper? O sea, es que, en fin, son unas cosas verdaderamente tremendas. Bueno, pues esa es la consecuencia, el relativismo moral. Vamos a ver, si Cristo no es Dios, las recomendaciones morales que hizo son aplicables e entendibles en su contexto cultural. Pero fuera de ese contexto, en aquel contexto pues no se veía que la mujer pudiera ser sacerdote, porque como estaban muy pegados al sacerdocio de la antigua alianza y solo podían ser aquellos descendientes de Aarón, que era levita, y de Leví, de tal, que fueran sacerdotes o que fueran diáconos, servidores, los levitas, pues, y tenían que ser varones. Claro, está demasiado vinculado y entonces no se entiende que todo se interpreta de esa manera. Pero claro, ahora que ya hemos avanzado mucho, que se ha descubierto la igual dignidad del hombre y de la mujer, pues ¿por qué no vamos a hacer un diaconado femenino, un sacerdocio femenino y lo que un episcopado femenino y lo que se nos ponga por delante? Porque la moral y el orden disciplinar en la Iglesia queda totalmente relativizado. Si Cristo no es Dios, yo no tengo por qué atenerme a esas pautas, ¿no? La consecuencia es tremenda. Y este es el contexto en el que nos movemos. El Papa Francisco ha publicado, bueno, le mandó a los obispos de todo el mundo una carta que se llama Placuit Deo, diciendo que tenemos un peligro ahora mismo para la vida cristiana, para la espiritualidad, que es un peligro doble, que siempre ha existido en la Iglesia y que es, en el fondo, todo se reduce a eso, el gnosticismo y el pelagianismo. Hay un neognosticismo, un neopelagianismo que han invadido totalmente la sociedad y que han invadido la Iglesia. Entonces el Papa explica, ¿qué es el gnosticismo? Una salvación por una teoría.
O sea, una fe, como diría Santiago, como diría San Pablo, que no se hace operativa por la caridad y que queda en teoría, en una gnosis, unas pautas teóricas que yo con conocer, con tener una sabiduría, un conocimiento de unos misterios, con eso me voy a salvar. Y eso sí, me voy a salvar por mis propias fuerzas, porque ese gnosticismo está paralelo, está unido indisociablemente al pelagianismo. Esta herejía de este monje del siglo IV, Pelagio, que decía que no necesitamos la gracia del Espíritu Santo para salvarnos, que nos ha conseguido Cristo en la cruz para salvarnos, sino que nos salvamos por nuestros propios esfuerzos, mirando a nosotros mismos, lo que es el mindfulness hoy día, la concentración, la atención plena a mis sentimientos, lo que es el yoga, un proceso de 8 pasos en que me voy concentrando para tratar de despertar, sacar de mí mismo. Ellos dicen el espíritu de la serpiente. Claro, en el fondo pues es lo que voy a sacar, porque tengo es el aguijón que me ha metido la serpiente por el pecado original. Y claro, pues, pero es eso. Yo me salvo por mis propios esfuerzos. La autoayuda, como suelo decir siempre, ¿no? Un tono irónico, pues que la autoayuda está muy bien, que hay que procurar ser positivos, pero claro, la gente te dice, sí, pues ya me gustaría ser positivo o positiva, pero si me encuentro con esta dura realidad, pues ya me dirá usted cómo soy positivo o positiva sin la ayuda de Dios. Es imposible. Todo eso no funciona. Están muy bien los consejos de los libros de autoayuda, pero tienen un lastre, un hándicap de base, que es pensar que todo eso se va a poder vivir sin la ayuda del Espíritu Santo que nos ha alcanzado Jesucristo al cumplir la voluntad del Padre. Por eso, pues, es muy clave claro, entender que el ámbito en el que nos movemos es de una religiosidad gnóstica, teórica, racionalista, y una salvación por... Entonces, en ese contexto, ¿pinta algo la pastoral de sanación? No, porque no tiene nada que acreditar, no tiene que acreditar, no hay que hacer milagros para acreditar que el perdón de los pecados, pero ¿qué pecados si ya no existe el pecado? Y en este contexto pinta algo la pastoral de liberación. Pues si no existe el demonio, ¿para qué vamos a todo lo que exceda lo racional? Y entonces hay como una psicologización de todo, de la pastoral, del acompañamiento espiritual, el otro día me decía un sacerdote que está en una institución de la iglesia aquí en España, que está allí pues para sanarse en algunos aspectos. Y dice, bueno, aquí es que no se reza. Aquí todo es psicología, pero además psicología que ni siquiera es propia de psicólogos cristianos, sino que los mandan al psicólogo de la Seguridad Social y dice, bueno, pero esto, ¿qué terapia cristiana es esta? ¿Qué terapia cristiana es esta? Es una psicologización, todo se va a remediar y esto es típico. Cuando en el ámbito de la pastoral de liberación te viene un paciente, pues lo primero es mandarlo al psiquiatra. Que no digo yo que muchas veces haga falta que intervenga el psiquiatra y el psicólogo, que son dos dimensiones distintas. La psicología es las actitudes y la psiquiatría es la biología de la persona, que está alterada y cómo se le puede ayudar. Me parece excelente cuando la persona tiene alteraciones psiquiátricas y cuando tiene alteraciones psicológicas, pero si lo que tiene es un ataque espiritual, si lo que tiene es esa persona, como me decía uno, fui al psiquiatra y me dijo, mire usted, lo suyo es muy raro, son los que vienen con lo suyo, con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, le doy una medicación y se sana en 4 meses. Usted le llevó más tiempo dándole una dosis de elefante y usted no le ayuda nada. Me parece que va a tener que buscar ayuda en otros ámbitos. En el ámbito, vaya usted a un sacerdote. Y claro, resulta que le rezabas a esa persona y sanaba y se mejoraba y lo que no sucedía cuando le daban una medicación. Y puede a lo mejor darse las dos cosas, que necesite la medicación y además necesite una terapia espiritual, una liberación, pero
y luego pues una sanación psicológica y una sanación espiritual, pero que hemos caído en una psicologización, en todo reducirlo, y en cuanto una persona tiene algún trastorno psicológico ya no lo atendemos. Un disparate, porque lo que hay que determinar es si esa persona tiene alteraciones espirituales. Como le decía yo, hace 2 años el Papa escribió una carta, 2 años y pico, a todos los obispos del mundo pidiéndoles que por favor, que ya estaba bien, que instituyeran el ministerio exorcístico en sus diócesis. Que en Roma, en la Congregación para el Culto, están hasta la coronilla de denuncias de obispos y de arzobispos y de cardenales que no tienen exorcista y que mandan a la gente, usted vaya a su casa, o le obligan a tener que gastarse un dineral yendo a otra diócesis. Y eso es injusto. Dice el Papa, por favor, instituya exorcista. Y entonces resultó que en Cataluña, que afortunadamente ya todas las diócesis de Cataluña, España, tienen su exorcista, gracias a Dios, pues hubo 2 obispos en ese momento, recién enviada la carta, que instituyeron sendos exorcistas. Y entonces la televisión catalana, pues, hizo un programa. Y en ese programa, pues, entrevistaron a uno de esos 2 exorcistas, entrevistaron a un psiquiatra, que luego me dijo una persona de allí, que era una persona muy, muy anti-iglesia, muy sectario, muy fanático, y luego, pues, quisieron entrevistarme a mí porque un trabajador de allí, un periodista que trabaja en la televisión catalana, es marido de una sobrina mía. Y entonces se lo dijo, oye, yo conozco a uno que ha sido exorcista muchos años y tal, si os interesa, puedo contactar con él para que, y le entrevistáis también y tal. Ah, muy bien. Y entonces, en la entrevista, estuve escuchando al psiquiatra anterior que decía que todo era un problema de desdoblamiento de personalidad, de tal, bueno, y que eso en realidad no existía y tal. Entonces, cuando ya dejaron de entrevistarlo y me pasaron por teléfono a mí, pues le dije, mire, este señor periodista, antes de que usted empiece con su entrevista, yo quiero hacer una aclaración. Y es que no me gusta el intrusismo profesional. Mire usted, yo no me voy a meter en las cuestiones psiquiátricas, pero no me parece correcto que este psiquiatra se meta en las cuestiones espirituales que ha demostrado que desconoce absolutamente. Y empecé a ponerle ejemplos. Mire usted, este psiquiatra, ¿qué desdoblamiento de personalidad explica que una mujer en una oración intensa de una misa empiece a vomitar primero 13 ranitas vivas, después 11 y luego 7? ¿Qué explicación le da a este fenómeno? Dice, ascolti, me dice el periodista, si se pone usted así, digo, no, yo no me pongo de ninguna manera. Lo que le estoy es que le pregunte usted a ese señor que está ahí con usted, le pregunte qué explicación, qué desdoblamiento de personalidad tiene esto. Es decir, se trata de averiguar si existen aspectos que no tienen una explicación natural, que además de estar sobre una base que puede ser una base de una fragilidad psicológica o una enfermedad, pero si además de eso hay otras cuestiones que exceden y es lo que hay que discernir. Por eso, claro, cada uno tiene su terreno. Yo como sacerdote tengo que discernir lo espiritual. Y a mí me importa gorro pues que esta persona me diga el psiquiatra que no, yo no voy a descartar si tiene una afección espiritual, no voy a descartar por el hecho de que también tenga un problema psicológico. Es más, normalmente suele haber esos problemas. Pues como siempre digo, no hay liberación sin sanación. Igual que no hay sanación ni liberación sin conversión. Lo primero es convertirse. El crecimiento espiritual, luego la sanación interior y luego la liberación. Pero el que la persona tenga que sanar no significa que no tenga que ser tratada espiritualmente, cosa que es uno de los errores graves que cometemos y lo descartamos. ¿Por qué? Por esa actitud racionalista, excluir. Y también por miedo, porque muchos sacerdotes que no quieren plantearse estos temas, en el fondo, como no les han hablado en el seminario, uno tiene miedo a lo desconocido y les da un cierto repelús estas cuestiones y prefiere, bueno, déjame tal, usted vaya tal, o sea, y claro, dejamos de atender a las personas. Bueno, y voy a ir acabando porque
ya hemos cumplido una hora de charla y quiero dar la oportunidad si alguien quiere formular alguna pregunta. Digo que este ámbito gnóstico pelagiano, que es el que nos movemos, pues claro, es fundamental pues anunciar que el único salvador es Jesucristo y que la salvación no es una liberación mundana, como decía Jesucristo, sino el perdón de los pecados. Y entonces, pues eso es fundamental, claro. Entonces, si uno se da cuenta de eso, pues empieza a ver, ¿no?, las consecuencias que ha tenido todo este racionalismo en la liturgia. Una liturgia pelagiana en que lo importante es lo que hacemos los hombres, y no miramos a Dios. Y no miramos a Dios. Entonces es una liturgia horizontal, no vertical. No una liturgia en la que la asamblea es una iglesia. Iglesia significa asamblea. Los que hemos hecho la milicia, pues sabemos lo que es el toque de asamblea. Cuando éramos convocados todos, que se juntan para cumplir una misión que la autoridad te encarga, te confía. Pues la iglesia es eso, convocados en el camino de la fe. Hay un libro precioso de Benedicto que se llama así, Convocados en el camino de la fe. Eso es la iglesia. Convocati, llamados en un camino de fe, ¿no? Pues claro, las consecuencias en la liturgia, las consecuencias en la pastoral. Claro, si nos convertimos en una ONG, no digo yo que no haya Cáritas, es una dimensión esencial de la pastoral de la Iglesia, pero no podemos reducir todo a una ONG caritativa, buenista. No. Y además a las personas que necesitan asistencia también hay que ayudarles humanamente, emocionalmente y ayudarles espiritualmente si quieren. Luego, pues las consecuencias que tiene en la espiritualidad, todo este racionalismo, esa espiritualidad sincretista. Claro, si Cristo no es Dios, todas las religiones son iguales. De ahí viene el sincretismo, de ahí viene Anthony de Melo, de ahí viene la Dominus Jesus, cuando la Iglesia tuvo que sacar ese documento que Cristo es el único Salvador y que no se puede comparar a Cristo con Buda, con Confucio, con Mahoma, que no, que esto es otro ámbito. Entonces, estos son seres humanos que inician unos caminos, pero Cristo es el enviado de Dios, siendo Dios a la vez, que viene a salvarnos. Entonces, esa espiritualidad sincretista de convertirnos, ¿no?, pues como pasa con algunos religiosos en Asia, que son verdaderos chamanes, como me decía el otro día el padre Pedro Bretzinger, que no sé si lo conoces, un exorcista de la diócesis de Santo Domingo de los Áchilas, de los Colorados, en Ecuador, y que es fundador de una comunidad de Communio Sanctorum, que lo que hacen es reparar mediante la adoración en lugares donde se han producido grandes genocidios de la humanidad, en Hiroshima, Nagasaki y tal. Entonces, pues eso, ¿no? A veces el problema que tenemos en Japón pues es que hay determinados religiosos que son auténticos chamanes y que ponen en clave de igualdad a nuestro Señor Jesucristo. Claro, por eso la sede romana tuvo que sacar la Dominus Jesus y decir que los libros de Anthony de Melo, que si la ranita, que si no sé qué, son muy bonitos, pero no son cristianos. No tienen un planteamiento cristiano. No cabe una espiritualidad sincretista. No cabe cuántos grupos, monjas, institutos religiosos, sacerdotes, que están promoviendo movimientos de meditación zen, cuando es totalmente antitético, que están promoviendo movimientos de tai chi, de yoga, en las parroquias, en los institutos, en los colegios mayores de religiosos, de religiosas. Un auténtico desastre. ¿Y todo por qué? Por ese racionalismo, por esa psicologización, por ese haber perdido de vista la dimensión espiritual trascendente del ser humano. El domingo pasado todos los domingos saco en mi canal, saco un vídeo, y este del domingo pasado era psicoterapia o confesión, explicando que son dimensiones complementarias y que son dimensiones distintas, el ámbito espiritual y el ámbito psicológico y el ámbito psiquiátrico. Y cómo se ha confundido y cómo estamos en una época en que se ha caído en un psicologismo, psicologización de todo, donde no existe nada más que lo psicológico y se olvida la dimensión espiritual trascendente, ¿no? Esto pues explica el cisma alemán,
Claro, pues dice, vamos a ver, pero estos señores tontos no son. Claro que no. Pero ¿por qué ellos están convencidos de que hay que adaptarse y que hay que aprobar el adulterio? ¿Por qué están convencidos de que hay que aprobar la sodomía? ¿Por qué están convencidos de que hay que aprobar? Porque si Cristo no es Dios, su moral no es vinculante a los tiempos actuales, sino que hay que hacerle el favor a ese hombre tan inspirador de actualizar sus enseñanzas y adaptarlas a los tiempos actuales. Es decir, no son los tiempos los que tienen que ser santificados y redimidos por el único Salvador de la humanidad, sino que es la revelación la que tiene que adaptarse y acomodarse a las genialidades de cada época. Un auténtico disparate. Pues aquí lo dejo. Y ya, pues, como digo, si hay preguntas, pues con mucho gusto intentaré atenderlas. Muchas gracias, Padre Javier, por su charla. Muy interesante la exposición que usted nos ha brindado sobre cómo el racionalismo ha ido tomando pie cada vez mayor en nuestra cultura y que lamentablemente eso ha llevado como a obviar la existencia del demonio y su acción en nuestra vida, ¿no? En nuestra sociedad también. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se explica que a pesar de este ambiente tan racionalista en que vivimos, cuando las personas se acercan a esta pastoral a pedir ayuda, ese racionalismo se cae muchas veces, se destruye inmediatamente porque las personas, aunque estén viviendo, ¿no es cierto?, en un ambiente muy, muy racionalista, son algunos profesionales, incluso algunos son doctores, psicólogos, o están en otros ámbitos que son muy racionalistas, digamos, pero cuando ellos viven esta experiencia tan terrible de la influencia extraordinaria del demonio, y vienen a pedir ayuda a la iglesia, ellos ceden con ese racionalismo rápidamente porque necesitan la ayuda, ¿no? Y están abiertos a la gracia de Cristo porque a lo mejor están desesperados, están muy angustiados, han probado muchas alternativas, nada resulta, y están fácilmente dispuestos a ceder ese racionalismo que los ha dominado siempre, a abjurar de ese racionalismo para pedir la ayuda de Cristo, para abrirse a la fe y a la conversión, porque de otra manera no hay posibilidad, como usted muy bien decía, de acceder a esa liberación, a esa sanación. Entonces, ¿cómo se explica que, a pesar de que ese racionalismo parece ser un amarre tan fuerte, sin embargo, las personas que vienen a pedir ayuda ceden muchas veces rápidamente y se entregan al Señor para obtener la sanación? Bueno, porque la verdad es la verdad. Claro, todo ese montaje intelectual, indudablemente, cuando ya te afecta a ti y tú has comprobado que todo eso no es cierto, que no encuentras un remedio, pues acabas acudiendo. Voy a contar una anécdota que me sucedió el día en que un compañero mío de facultad, que éramos profesores los dos, antes de que a mí me alcanzara la vocación al sacerdocio, éramos profesores de filosofía, luego él, claro, él siguió como profesor de filosofía, filosofía de las ciencias, catedrático, y un servidor pues se encauzó por la vía del sacerdocio. Y entonces, estando el día que le nombraron este miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales, un hombre brillante, y pues ha publicado un libro que se llama Teología para Incrédulos, que es interesantísimo porque es la historia de su conversión. 40 años buscando a Dios y al final todo su montaje intelectual es lo que él viene a decir. Por eso quería citarlo. Se llama Juan Arana, Teología para Incrédulos. Pues este señor trató de buscar a Dios solo racionalmente. Entonces él pues estaba siempre abierto, pero no lo encontraba. Y hace año y medio se lo encontró personalmente. Entonces, pues todas sus inquietudes, todo su deseo se desplegó, y todas esas dificultades intelectuales que yo las había padecido porque era mi amigo de él, trataba de ayudarle, y yo veía que me topaba con
con un obstáculo que es el racionalismo, ¿no? Todo esto lo cuento porque me pidieron, le hacemos ahora un homenaje al jubilarse, un homenaje el próximo mes de septiembre. Pues, se ha publicado un libro de 2 tomos y me pidieron pues, un artículo, hice un comentario a su teología para incrédulos, ese itinerario, y le pedí autorización, pues tenía inconveniente en que alguna de las cosas que decía que se publicara. Me dio la autorización y por eso cuento esto. No estoy desvelando nada privado de él, sino que todo eso está publicado y es público. Efectivamente, cuando, o sea, es el ven y verás. Cuando el diálogo de Natanael con Felipe. Felipe le dice a su amigo San Bartolomé, a Natanael, dice, mira, hemos conocido al Mesías, el Jesús de Nazaret. Dice, de Nazaret va a salir algo importante. En la Biblia no dice nada de Nazaret. Tú miras Nazaret en las profecías y no aparece para nada, ¿no? Y entonces Felipe no le discute y le dice, ven y verás. O como sucedió cuando Andrés le cuenta la experiencia que han tenido de encuentro con Jesucristo. El precursor, Juan Bautista, había estado preparando a una serie de personas, entre ellas a Juan y a Andrés, y entonces un día pasando el Mesías, dijo, este es el Cordero de Dios. Y ellos no lo dudaron, tenían tantas ganas que se fueron con él. Preguntaron, maestro, ¿dónde vive? Serán las 4 de la tarde. No se le olvidó a Juan, ¿no? La hora de la siesta, ¿no? Pues aquí en España, ¿no? Pues las 4 de la tarde. Y entonces, pues estuvieron con él y dice que nunca se olvidó de aquel encuentro, que era el encuentro personal con nuestro Señor. Pues ven y verás. Es así, yo estoy totalmente de acuerdo y esa experiencia la he vivido. Tengo ahora, por ejemplo, una psicóloga que ha escrito muchos libros, una mujer muy, muy brillante, ¿no? Intelectualmente, y cómo cuando tuvo su conversión, pues es que le cambia el prisma, la luz con la que enfoca todas las realidades. Sigue siendo una psicóloga muy brillante, pero todo lo enfoca ahora de otra manera, es otra persona, ¿no? Pues es verdad, cuando uno tiene esa experiencia, yo siempre le decía a mis compañeros sacerdotes, cuando decía, bueno, pero esto, que se reían, ¿no? de este ministerio, y yo les decía, mira, lo que no te permito es que te rías del sufrimiento de la gente. Si tú tienes alguna duda, yo lo que te reto es a que tú vengas, lo veas y después hablamos, pero primero lo ves. Eso sí, si vienes, ven confesado, porque si no te va a atacar. Y bueno, es que es la realidad. Cuando se ven las cosas, la fe es creer lo que no se ve. Y cuando se ven las cosas, pues ya no hace falta creer, ¿no? Como decía yo, pues en una charla que en un retiro a sacerdotes que pidió el que lo predicaba, que se diera, que 2 exorcistas diéramos un testimonio, y yo el comienzo de mi testimonio fue decir, mire, era la hora de la siesta para que la gente no se durmiera, mire, que yo tengo el problema que desde que me han confiado este ministerio estoy perdiendo la fe. La gente pegó un respingo en el banco y digo, bueno, he perdido la fe porque para que no tampoco se les indigestara la comida, porque fe es creer lo que no se ve, y yo desde que estoy ejerciendo este ministerio me encuentro con tantas cosas que creía sin haberlas visto y que ahora las estoy viendo. La majestad de la Virgen, su misericordia, cómo acude inmediatamente en cuanto se le llama, el poder de los ángeles, la intercesión de los santos, la comunión de los santos. Es que yo ahora no necesito que me lo cuenten porque es que lo estoy viendo una y otra vez, ¿no? O sea que estoy totalmente de acuerdo con que es la experiencia, ¿no? Hay mucha gente metida en ese mundo que ha acudido a chamanes, que ha acudido a curanderos para curarse y que al final, pues bueno, van como pues, a un chamán bueno, ¿no? Van al sacerdote y en cuanto descubren el poder de la oración les cambia la vida. María Fernanda tiene ahora la mano alzada. Comentario. Invitamos a los que tengan preguntas a que alcen la manito. Y primero comenzamos con María Fernanda. Hola, hola. Sí, bueno, darle gracias al padre Javier, porque de verdad este enfoque de ir viendo
la historia universal en el fondo y cómo estas corrientes han ido provocando todo lo que estamos viviendo hoy día. Pero mi pregunta es como más bien pastoral y hace referencia un poco a una realidad también fruto del racionalismo, pero que podríamos acuñar como una especie de buenismo que se está generando a nivel iglesia. Nosotros al compartir con jóvenes y también con no tan jóvenes, vemos cómo las personas por una falsa compasión, por una falsa bondad, tratan de validar cosas que no son, y como se escucha tanto hay que actualizar como las permisiones dentro de la iglesia, como queriendo actualizarse, que claro, todo fruto del racionalismo, ahora lo puedo reflexionar un poco mejor, pero mi pregunta es un poco el cómo anunciar en este entorno. A mí me produce mucho celo y rabia el ver que estas personas que a lo mejor antes eran, hace 5 años atrás, eran tremendos líderes pastorales, y hoy día escucharlos hablar de que no, que el amor hay que valorarlo porque el Señor llama a amar, y levantan banderas del lobby, de la ideología de género, etcétera, y todo en nombre del amor, en nombre de la caridad, en nombre del salir al encuentro, que Jesús estaría con la bandera, pero en el fondo ya me dan ganas de rasgar vestiduras, pero ¿cómo llegar así? Yo estoy haciendo clases en el colegio, trabajo como profesora de religión, estoy en la pastoral, y de verdad, si me enfrento a esas situaciones, no sé cómo abordarlas desde la caridad, porque en el fondo también tenemos que ser intransigentes en ese sentido. Eso a mí me está conflictuando de verdad en grande. Sí, es muy interesante tu pregunta, María Fernanda. Es muy interesante el darnos cuenta de que de la justicia y la misericordia son dos aspectos de una misma realidad. Santo Tomás de Aquino define la caridad como bonum aliqui velle, querer el bien para el otro. La caridad como desearle el bien. Y por eso la caridad, cuando una persona tiene un daño, tiene algo equivocado, la caridad se transforma en misericordia, que es miser cor, corazón empático, sensible a la miseria del que lo padece. Y entonces la caridad, la misericordiosa, lleva a ayudar a esas personas a curarse, a salir de su miseria, no a favorecerle lo que le está dañando, lo que le está haciendo daño. Entonces se ha pervertido el concepto de caridad y se ha transformado en buenismo, como muy bien dices, María Fernanda. Y claro, eso pues es muy, muy preocupante, pero claro, eso es fácil ayudarle a la gente poniéndole ejemplos. O sea, hoy día hay que volver a predicar como predicaba Jesucristo, con parábolas, con ejemplos, mostrándoles, decíamos, a ver, ¿tú qué harías si un hijo tuyo está pues en la droga? Pues como te ha salido por ahí, o qué harías si un hijo tuyo maltrata a sus hermanos, como te ha salido psicópata, pues tú se lo vas a permitir porque eso es el buenismo, ¿no? Ese es el laissez-faire, ¿no? de Juan Jacobo Rousseau. Es decir, el ser humano es un ser que es bueno por naturaleza y por tanto no hay que corregirlo, sino que hay que dejar que haga lo que le brote. Pues eso es falso, el ser humano es un ser que está dañado y si lo queremos, lo que hacemos es ayudarle a su excelencia, a que se comporte bien. Entonces, pues hay que mostrar primero lo que es querer el bien de la gente y luego explicarle a la gente desde una perspectiva antropológica, porque cuando una persona no está preparada espiritualmente, el argumento de autoridad, que Dios así lo ha revelado, no le va a motivar mucho. Eso es el último argumento que hay que emplear. Además, Dios nos ha explicado que eso es así, pero hay que saberle argumentar. Por eso la siguiente charla quería reservarla precisamente al tema de la ideología de género, explicar pues, cómo hay que saber transmitir una adecuada antropología del ser humano y de la sexualidad humana, porque si no estamos perdidos porque al final todo el problema está en eso, en las consecuencias que este proceso de racionalismo ha tenido en el orden de la moral sexual.
Y claro, pues indudablemente, ¿no? O sea, es fundamental recuperar el concepto de la caridad, que es querer el bien de la persona, buscar su bien y no lo que hace mal. Y cuando una persona actúa mal, pues por eso las obras de misericordia son enseñar al que no sabe cuando está en la ignorancia, dar buen consejo cuando necesita una orientación y corregir al que yerra. Corregir. Hay que corregir, si no, no tienes caridad. Un padre que no corrija a sus hijos, te los tapa, pues eso no es un buen padre, ¿no? O una buena madre. Pero ya digo que la explicación más concreta de todo esto, lo que se refiere a la ideología de género, que es como acabas de plantear, María Fernanda, esto lo trataremos en la próxima clase. Muchas gracias, querido Padre Javier, por esta charla que ha sido una muy buena introducción para todos los que han ingresado por primera vez a ver estos temas. Yo creo que quedan muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos, pero esto nos va a ir motivando para seguir participando en este ciclo de charlas que usted nos va a dar. Le agradecemos muchísimo este primer encuentro. Ya vamos concluyendo ahora, y si usted todavía quiere darnos una conclusión final o una motivación, vamos terminando. Pues, Padre Agustín quería hablar. Padre Agustín estaba levantando la mano. Muy bien. Padre Agustín. Ya. Muchas gracias, Padre. Atención, usted dijo eso sobre yoga, tai chi, que son prácticas que están de moda y en los últimos años como van tomando protagonista en el mundo de hoy. Ya. Una vez un joven me preguntó así, ¿cuál es la diferencia entre el yoga y la meditación cristiana? Y yo le dije que yoga es una práctica para conectarse el cuerpo, la mente, la respiración, pero el norte del yoga es el yo, mientras la meditación cristiana, el centro es el Cristo, el Señor. No sé, ¿estoy bien o no? Ya. No tengo nada que añadir, Padre. Es perfecto. Muchas gracias. Hay varios documentos que lo explican. Esto que usted ha resumido tan intuitivamente y tan bien, que en el año 82 la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento que se llama Carta Orationis Formas, sobre diversas formas de oración, en que explica que se han introducido en la Iglesia diversos modos de orar que son incompatibles con la oración cristiana, porque el Zen, el mindfulness, la meditación trascendental son una concentración en el yo. Es lo que yo llamo la teología del espejo, mirarse uno a sí mismo. Y que además es una teología nihilista, porque lo que pretende es quitar todo sentimiento, porque si nos puede hacer infelices el no satisfacer. Y acabar, la felicidad está en el nirvana, que es diluir la personalidad en la energía del universo. En cambio, la doctrina cristiana, la revelación cristiana, nos dice que Cristo ha venido para que desarrollemos todo lo positivo que hay en nosotros, que no anulemos nuestra personalidad, sino que la potenciemos al máximo con la ayuda del Espíritu Santo, sanándola, purificándola, liberándola, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia. Entonces, ese documento luego se repitió en el año 2002, que sacó la Congregación para las Ciencias y para la Cultura, el Instituto de el Consejo Pontificio, un documento sobre Cristo, fuente de agua viva, donde explica todo el tema este de la nueva era, precioso y muy completo. Luego los obispos de Estados Unidos han sacado un documento sobre el Reiki, completísimo también, muy interesante. Y hace un año los obispos de España sacaron una nota
sobre la incompatibilidad entre la meditación zen y la oración cristiana, que está dirigida sobre todo porque hay aquí en Madrid un grupo de un sacerdote que estuvo en Ecuador dando unas charlas, un sacerdote pues que ha promovido un grupo de meditación de un zen cristiano. Y entonces los obispos explican que eso no es posible, que el zen es la antítesis de lo cristiano. El yoga, el budismo, es la antítesis de lo cristiano. Es la destrucción de la persona o la realización de la persona, que es lo que ha traído Cristo. Entonces, usted lo ha resumido estupendamente, Padre Agustín. Gracias, gracias. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo que si sugiero, Padre Raimundo, que si hay preguntas que se han quedado en el tintero y ustedes las envían al Padre Raimundo o se las envían a Bárbara, pues podríamos, me las mandan ellos por correo electrónico, por Telegram, lo que sea, el procedimiento que ustedes vean, y yo en la próxima clase las tengo en cuenta, y si tengo que resumir o responder alguna ya directamente, también lo haré. Así es, Padre Javier. Muchas gracias, y entonces nos estamos encontrando en la próxima clase, el próximo sábado, ¿no es cierto? A las 10 de la mañana, hora de Chile. Y el sábado bueno, de la semana que viene, ¿no? Sí, Sí. Sábado de la próxima semana. Estamos también aquí con Monseñor Francisco Javier, que nos ha acompañado, y yo un saludo pediría, para Monseñor. Sí, un gran saludo para Monseñor. También, si Monseñor pudiese, ¿no? Ayudarnos con la oración final de este encuentro, le agradeceríamos mucho para prepararnos bien a esta fiesta de Pentecostés. Bueno, agradezco al Padre Javier su excelente exposición, realmente muy, muy buena. Pueden ustedes, los que están participando, invitar también a otros. Así que, además, no sé si con el permiso del Padre Javier hemos estado grabando la exposición, de modo que si alguien quisiera tener la conferencia, ahí con Bárbara se les puede enviar, ¿cierto? Porque está grabada. Y si alguien se quiere integrar después y no pudo estar en la primera, decirle que para poder continuar con el curso, que pidan a Bárbara la grabación, ¿no? Que si alguien no pudo estar ahora, vea esa grabación antes de la siguiente sesión, que es el próximo sábado, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Y agradecer también la puntualidad, ¿cierto? A las 10 puntualmente se inicia, más o menos a las 11, ¿cierto? Termina la conferencia, que es lo que ha hecho el Padre hoy día, y más o menos media hora máximo para preguntar y también responder. Así que vamos ahora a pedirle al Señor que les bendiga a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias a todos. Mi correo quedó en el chat para cualquier pregunta, comentario, solicitud. Que tengan un muy buen Pentecostés, que venga el Espíritu Santo e inunde nuestras almas y que sea la mejor defensa contra el mal espíritu. Amén. Muchas gracias. Hasta luego. De todos.